Muy bien, esta es la clase de medicina legal con relación a el certificado de lesiones. Voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar con la presentación. Muy bien, el certificado de lesiones es uno de los documentos médico-legales que más se llega a realizar en la práctica médica. Bueno, también depende de a qué te dedicas, ¿no? Por ejemplo, si estás en un área de urgencias y ahí llegan todas las personas lesionadas, pues tú vas a hacerte cargo de realizar este documento de manera cotidiana. Independientemente si estás en un consultorio particular, privado, en cualquier otro lugar, en algún momento de tu ejercicio profesional podrás estar en contacto con alguna persona lesionada y vas a tener que realizar este documento, ¿sí? El documento o el certificado de lesiones se realiza además de la nota médica y no es una nota médica, tiene características muy específicas que debe de reunir para no confundirlo con la nota médica. Sin embargo, si tú haces tu nota médica adecuadamente, posteriormente puedes hacer tu certificado de lesiones de manera completa. En la norma oficial mexicana 004 SSA3 del año 2012 del expediente clínico, se habla de las características que las notas médicas deben de llevar. Y es importante que conozcas cómo es que se deben de realizar estas notas médicas, porque usualmente se cometen muchos errores al momento de hacer las notas, ¿sí? Esta es la información básica de las notas médicas, que como te digo, no son un certificado de lesiones, pero la información que ahí tengas te puede ayudar a realizarlo. Y también por eso es muy importante realizar las notas médicas de manera completa, sin abreviaturas y con letra legible que le permitan a otras personas entender y darle continuidad a la atención de tu paciente, ¿sí? Dentro de esto también, como decía yo, en urgencias es donde más frecuentemente puedes llegar a ver personas lesionadas, y la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico en su numeral 7 te dice cuáles son los elementos básicos de una nota médica en urgencias. Y aquí los estamos mencionando o señalando para que lo tengas muy presente. Recuerda, es la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico en su numeral 7. Y en el numeral 10 de este expediente clínico habla de otros documentos que formarán parte del expediente clínico, y es aquí donde tú integrarás o agregarás la hoja de notificación al Ministerio Público o una copia de tu certificado médico de lesiones, ¿sí? Un poco más adelante vamos a ver en qué casos es que es necesario dar aviso a los órganos de procuración de justicia, pero aquí están los elementos que debe de llevar esta hoja de notificación. Los datos del establecimiento notificador. Esto es el nombre, razón o denominación social. El nombre del hospital, de la clínica, del centro de salud, o tu nombre si estás en un consultorio médico. La fecha de elaboración, los datos de identificación de tu paciente y el acto que se notifica. Como te digo, más adelante vamos a ver qué actos son los que se notifican. El reporte de lesiones del paciente, en su caso, si es que se trata de una persona lesionada, y la agencia del Ministerio Público a la cual se notifica. De entrada tenemos las agencias del Ministerio Público Estatal y las agencias del Ministerio Público Federal. Pero hay lugares como la Ciudad de México donde hay diversas agencias del Ministerio Público que se identifican con un número. Entonces, si tú hablas a la agencia del Ministerio Público, a la cuarta agencia, o a la agencia número 12, o a la tercera agencia, ahí pondrás el número.
Si es como aquí en la ciudad de Chihuahua, que tenemos la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres y la Fiscalía del Centro, pues pondrá si es la especializada en atención de mujeres víctimas del delito o la Fiscalía del Centro, ¿sí? Y también en este documento debe ir el nombre completo y la firma del médico o médica que realiza esta notificación. Ahora, ¿por qué tenemos que llenar este documento? Bueno, como profesionales de la salud, tenemos una responsabilidad administrativa e institucional, ¿sí? Esto se basa en que todos y todas aquellas personas que laboramos en instituciones que proporcionan servicios de atención de los sectores público y de seguridad social en el área médica, somos servidores públicos, servidores y servidoras públicas. Y si estás en una institución privada y ésta recibe recursos económicos federales, también se convierten en servidores públicos, ¿sí? Porque están utilizando nuestros impuestos como sociedad. Entonces, tenemos que en los hospitales o en los centros de salud o de atención médica, todos y todas aquellas que formamos parte de este gremio o de este centro de trabajo, somos servidores y servidoras públicas y tenemos diversas responsabilidades que debemos de asumir. Sin embargo, no solamente en los hospitales públicos se tiene o llegan personas que han sufrido violencia, también llegan a los hospitales privados, aunque no reciban fondos del sector salud, ¿sí? Y es muy importante saber que aunque no estén en un hospital público, las personas que acuden por un hecho de violencia tienen derechos que están protegidos por la Ley General de Víctimas, ¿sí? En este sentido, la Ley General de Víctimas busca sobre todo que las oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas velen por la protección de las víctimas, que proporcionen la ayuda que requieren, la asistencia, en este caso médica, o la reparación integral, o se restituya de una forma su estado previo a ser víctimas de un hecho delictuoso. También se establece en esta Ley General de Víctimas que se debe actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta misma ley, por lo que aunque esta sea una ley, tú como profesional de la medicina, que vas a estar en algún momento en contacto con una víctima, es importante que tengas conocimiento de lo que contiene esta ley, ¿sí? Porque dice aquí que se debe de brindar atención inmediata, en especial en materia de salud, educación y asistencia social. Pero la salud va en primer lugar. Posteriormente, la Ley General de Víctimas nos habla de lo que es la reparación integral, que comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Entonces, esto implica, si se ha perdido la integridad física, o sea, está afectando la integridad física, pues hay que restituirla o rehabilitar a la persona para que esté en sus mejores condiciones o en un estado similar al previo a haber sufrido la agresión o haber sido víctima, ¿sí? Y esto es muy importante. Si una persona es víctima, todas las medidas deberán implementarse a favor de la víctima, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos y las circunstancias y características del hecho victimizante. El objeto de esta ley es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito, pero también establecer los deberes y obligaciones específicos de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con víctimas. Y ahí es donde el sector salud entra, porque las personas que son agredidas en su integridad física, en su integridad mental,
en su integridad sexual, ¿sí? Y se convierten en víctimas, es nuestro deber y obligación como servidores públicos y como profesionales de la salud, intervenir en favor de las víctimas durante su atención médica. La Ley General de Víctimas nos habla de víctimas directas, indirectas y potenciales, y esto sobre todo es importante porque a veces no creemos o no pensamos que una persona ha sido víctima de algún hecho. Y esto también es muy importante que sepamos que como profesionales de la salud debemos de actuar de buena fe. Esto es, no tenemos por qué dudar de lo que la persona nos está diciendo que le sucedió o cómo nos está diciendo que resultó afectada, ¿sí? También se debe de proteger la dignidad de las personas que se atienden, y hay otro principio que es la debida diligencia. En el área de la medicina se habla de los medios, ¿sí? De que debemos de poner todos los medios a nuestro alcance para garantizarle la restitución o la protección de su salud. Y otra cosa muy importante es la igualdad y no discriminación, que debemos de atender a todas las víctimas bien. No debe de llegar una persona charoleando o diciendo que es prima del vecino, del amigo, del presidente municipal, o diciendo que tiene un familiar médico o que es médico o médica para darle una buena atención. Todas las personas merecen y deben de ser tratadas con igualdad y no discriminación. Todas las personas deben de ser tratadas bien, ¿sí? Otro principio es el interés superior de la niñez, entonces siempre hay que proteger a niños, niñas y adolescentes. Uno más es la no criminalización, entonces, y victimización secundaria. ¿Qué implica esto? Que si llega una persona que ha sufrido un delito, no tenemos por qué estarle pregunte y pregunte qué fue lo que le sucedió, y tampoco tenemos por qué dudar de su dicho. Recordemos que tenemos un principio de buena fe, ¿sí? Las víctimas tienen derechos. Primero, pues es una investigación pronta y eficaz. Y segundo, a ser reparada por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva. Y aquí la cuestión de la protección a la salud o de la restitución de su estado de salud previo forma parte de esta reparación que el Estado, dentro de la figura de la Secretaría de Salud o del sector salud público, social y privado, debe de establecer. A ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad y derechos humanos, ¿sí? Y también a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado, que en este caso sería el personal médico, ¿sí? Recibir tratamiento especializado, también ahí entra. Es por esto, por ejemplo, que cuando hablemos más adelante del delito de violación, las víctimas de violación que llegan a un área de urgencias deben de ser tratadas sin demora. Esto es, si le aplicas el triage, tiene que ser un triage rojo para que pase inmediatamente a recibir atención. Dentro de las medidas de ayuda inmediata que la Ley General de Víctimas contempla, está que las instituciones hospitalarias públicas tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas, y que estos servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria incluyen la hospitalización, el material médico, medicamentos, honorarios y todo esto demás, servicios de análisis médicos, transportes, atención médica, etcétera. Esto realmente lo tienen acceso las víctimas por parte de lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o la CEAVE. Sin embargo, para que la Comisión Ejecutiva entre, debe de haber una denuncia de por medio. Y entonces nuestro certificado de lesiones se convierte en el mecanismo por el cual le avisamos al Ministerio Público
o a la autoridad competente de que hay una persona que ha sido víctima de un delito, ¿sí? Entonces también por ese lado es muy importante nuestro documento. Por otro lado, también tenemos una responsabilidad como un establecimiento de servicios de atención médica, que es la del responsable sanitario, el cual en el artículo 19 del reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, en su fracción 5 indica notificar al Ministerio Público cuando se haya presentado o dado atención médica a personas con lesiones u otros signos que presumiblemente se encuentren vinculados a la comisión de hechos ilícitos. Si nosotros o nosotras como servidores públicos o como profesionales de la salud no lo hacemos, entonces estamos cometiendo o cayendo en lo que se llama violencia institucional, porque estamos realizando acciones u omisiones que discriminan o que como resultado generan dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos, en este caso de las mujeres que han sido víctimas de delitos, y el acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar diferentes tipos de violencia. Pero esto no solamente aplica a las mujeres, también aplica a las personas que han sido víctimas de delitos y a los cuales y a las cuales no les damos la atención debida que hay que proporcionarles, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos o cómo hay que dar esta atención? Pues bueno, tenemos la norma oficial mexicana 046 SSA2 del año 2005, que fíjate bien, se llama violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Esto es violencia familiar, violencia sexual y violencia contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Con esta norma oficial mexicana, el gobierno mexicano responde a diferentes compromisos internacionales que ha realizado en materia de protección y en busca de la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y la familia. ¿Cómo está esto? Bueno, dentro de lo que son las leyes, desde el año, no me acuerdo si fue en el año 2011, hubo una modificación al artículo 1 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual ponía al mismo nivel los tratados internacionales que México ha suscrito como Estado parte de las Naciones Unidas, ponía la Constitución Política y estos tratados internacionales a la misma altura, esto es, que tienen la misma importancia, ¿sí? Y de esta manera es que esos tratados que México firmó, ¿sí? Ahorita hablamos de las guías de práctica clínica. Bueno, me voy a adelantar un poquito. Los tratados que México firmó con relación a la violencia en contra de las mujeres son estos que se encuentran aquí, ¿sí? Como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer o CEDAW, la Convención sobre los Derechos del Niño y la eliminación de violencia contra la eliminación de Belém do Pará, ¿sí? Y con estos tratados y con esta norma, México cumple con este nivel fundamental de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Las guías de práctica clínica no son o no tienen un valor legal como tal que nos obligue a realizarlas, son guías. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a hablar más de estas guías, pero sin embargo, las normas oficiales mexicanas sí tienen una injerencia, una importancia legal, porque al ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, adquieren esta característica, ¿sí? Esto es, el que no las conozcamos no nos exime de su incumplimiento. ¿Por qué? Porque ahí están y son leyes o complementos de leyes que debemos de conocer y debemos de aplicar,
¿sí? Son de observancia obligatoria y el no observar las normas oficiales mexicanas del sector salud nos da cierto grado o nos da una responsabilidad de tipo administrativa, pero también puede ser penal y civil, ¿sí? Por su incumplimiento. Las guías de práctica clínica, como les mencionaba, primero que nada, su objetivo es mejorar la práctica médica promoviendo el uso eficiente de los recursos. Nos permiten tener protocolos de atención para ciertos padecimientos específicos y se hacen con relación a problemas específicos de salud que son frecuentes. ¿Sí? Por ejemplo, hay una guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento diagnóstico y tratamiento de la apendicitis aguda en el primero y segundo nivel. Hay guías para la atención del embarazo de bajo riesgo, embarazo y parto de bajo riesgo, y la guía para la atención y referencia del embarazo de alto riesgo, y así, ¿sí? Son muchas. Usualmente las guías de práctica clínica se consideran la regla de oro o el estándar de oro para la atención médica de pacientes. Y entonces tienen una importancia más que nada de tipo profesional porque nos permiten, por medio del uso de algoritmos, el poder seguir pasos para corroborar o descartar ciertos padecimientos. Ok, este es el marco legal de la norma que ya lo vimos. Y en el numeral 6.5 de la norma oficial mexicana 046 nos dice cuándo hay que dar aviso al Ministerio Público. En el primer punto nos dice que en los casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a violencia familiar o sexual. También hay que notificar al Ministerio Público cuando la persona afectada tiene alguna discapacidad mental para decidir, cuando la persona presenta lesiones que ponen en peligro su vida, que provocan un daño a su integridad corporal o que van a generar una incapacidad médica o que puede haber un riesgo en su traslado, ¿sí? Y por último, hasta ahí. También la norma oficial mexicana 046 establece los criterios que como profesionales de la salud debemos de observar para detectar, prevenir, atender y orientar a las personas que viven situaciones de violencia. Esta norma no es exclusiva del sector, del área médica del sector salud. También es importante que la conozca enfermería, laboratorio, radiología, trabajo social, área de administración, sí, porque somos un conjunto de personas, servidores públicos, que tenemos responsabilidades con las personas víctimas de violencia familiar, sexual o de género, ¿sí? Es de observancia obligatoria y fíjate bien, dice obligatorio, no es si quieres o no quieres. Tienes que conocerla. Es de observancia obligatoria para prestadores de servicios de salud de sectores público, social y privado, y su incumplimiento da origen a sanciones de tipo penal, civil o administrativa. Puede ser que solamente sea una sanción de un tipo, pero también puede ser que te caigan los 3 tipos de sanciones. Entonces, yo te recomiendo que conozcas la norma oficial mexicana 046, la tengas siempre contigo en tu acervo bibliográfico y cada vez que atiendas a una víctima de violencia, la consultes hasta que ya sepas y tengas la certeza de lo que debes de hacer. Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud, según la norma, deben de otorgar atención médica a las personas que sufran violencia familiar o sexual. Esto implica referirlas a instancias especializadas y además señala que la atención médica debe proporcionarse con perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género,
nos parece así como que es algo extraño o lo relacionamos con el feminismo. Efectivamente, la perspectiva de género surge del movimiento feminista, sin embargo, es una herramienta social y política que nos ayuda a entender cómo hemos sido educados y educadas de manera distinta por el hecho de ser hombres o ser mujeres, y cómo esta condición nos pone en diferentes situaciones por las cuales recibimos atención o somos sujetos o sujetas de derechos, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer lo que es perspectiva de género, pero sobre todo aplicarla para que las personas reciban la atención adecuadamente. Por otro lado, esta norma oficial es muy interesante porque relaciona, y por eso es importante que todas las personas de un hospital la conozcan, porque debe de hacerse una guía o un modelo de atención, porque una víctima de violencia familiar, sexual o de género debe de ser canalizada a otra instancia para recibir o para recuperar en la medida de lo posible su salud, ¿sí? Entonces, esta norma correlaciona la notificación al Ministerio Público, el envío a centros de atención psicológica, envío a lugares de asistencia social para buscar esta restitución de la integridad y la salud de las personas. Nuevamente, las personas deben de estar sensibilizadas y capacitadas en el tema y se deben de tratar a las víctimas con confidencialidad, honestidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos. Otra cosa importante que debemos de saber es que a lo mejor no tengo estómago para atender víctimas de violencia o víctimas de violación, pero debo de saber quién sí. Por eso se habla de que se deben de tener estos protocolos de atención o estas guías de atención. Yo le llamo, por decirle de alguna manera, la ruta naranja que debe de haber en todos los hospitales cuando se trata de víctimas de violencia familiar, sexual y de género, de quién la recibe, quién la atiende, a dónde se dirige, quién le va a prestar la atención con confidencialidad, honestidad y respeto, quién se va a hacer cargo de su certificado de lesiones, quién se va a hacer cargo de notificar al Ministerio Público, quién se va a hacer cargo de darle acompañamiento en trabajo social, por ejemplo, para darle la información a dónde debe de acudir a poner una denuncia o a recibir apoyos sociales, dependiendo de las circunstancias y la causa o los daños que le haya generado la violencia, ¿sí? También la norma nos dice que hay que dar aviso al Ministerio Público y que también se debe de informar o notificar a la Secretaría de Salud de todos estos asuntos. ¿Por qué? Porque la violencia como tal es un problema de salud pública. Como resultado de la violencia en la cual vivimos constantemente, tenemos personas que tienen afectaciones no solamente psicoemocionales, sino también físicas que los llevan a requerir atención en centros de rehabilitación física, ¿sí? Por ejemplo, o personas que ven disminuidos sus facultades de trabajo y entonces entran a formar parte de grupos de pensionados porque son víctimas de alguna forma de violencia que los limita o los incapacita. Esta norma oficial mexicana tiene dos apéndices informativos, el 1 y el 2. Vamos a ver el 1 primero. Y aquí no sé por qué está aquí esta diapositiva, pero déjenme paso para otra. Aquí está. El apéndice informativo número 1 es la hoja de aviso al Ministerio Público. Hay algunas instituciones, sobre todo del sector salud, que ya tienen esta hojita de aviso al Ministerio Público y cuando tú tecleas como diagnóstico violencia familiar, te sale en automático para que llenes los huequitos o los espacios que faltan. Pero también hay otras instituciones donde hay machotes o formatos que reúnen ciertos datos en los que también, sobre todo, se hace énfasis
en lo que es lo que se está notificando, que ya sea, que puede ser el reporte de lesiones o una muerte violenta, ¿sí? Y también incluye los datos de la autoridad que recibe la notificación en el número 9 y los datos de quien notifica. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si tú no tienes estos formatos en tu institución o en tu centro de trabajo? A lo mejor estás en tu servicio social, en un centro de salud, allá en la sierra, en Salsipuedes, en la Unidad Médica Rural de Cepalachi, ¿sí? Y entonces necesitas saber qué elementos básicos va a llevar tu certificado previo de lesiones o tu aviso al Ministerio Público, ¿sí? Y en esto es donde entra tu certificado de lesiones. ¿Cuáles son los elementos que debe de llevar tu certificado de lesiones? Los datos de identificación del lugar en que se recibe la atención. Nuevamente, centro de salud, centro médico de salud o centro de salud de Salsipuedes en Cepalachi, ¿sí? Los datos de identificación de la persona lesionada. ¿Cómo identificas a la persona lesionada? Su nombre, su edad, su sexo, su domicilio, su ocupación, ¿sí? También debes de agregar el mecanismo de lesión. Esto es, le vas a preguntar, ¿cómo resultó lesionado o cómo resultó lesionada? Pues me caí de una bicicleta en movimiento, se cayó de una bicicleta en movimiento, ¿sí? Me golpeó mi esposo, fue agredida por su esposo, ¿sí? Es muy importante también, si te es posible, poner fecha y hora de las agresiones o de la lesión, el día de hoy o el día de ayer. Y luego la descripción de las lesiones, donde debes de poner de qué lesión se trata, características propias de la misma, el lugar anatómico en el que se encuentra, y luego la clasificación médico-legal de las lesiones, que es la parte, es una de las partes importantes de este documento, y los datos de identificación del médico o la médica que certifica tu nombre, tu firma, y si ya tienes una cédula profesional, tu cédula profesional, ¿sí? Ok, ¿cómo vas a clasificar las lesiones? La clasificación médico-legal de las lesiones se realiza con 5 criterios médico-legales. Te los voy a decir, estos criterios médico-legales: gravedad, sanidad, estético, funcional y somático, ¿sí? Y esta clasificación médico-legal de las lesiones es la conclusión de tu examen por lesiones, ¿sí? Por ejemplo, al final, cuando tú haces una revisión de una persona lesionada, te vas a fijar cuál es la lesión más grave. Yo te recomiendo que describas de la más grave a la más leve, o si no son tantas lesiones, de cabeza a pies. ¿Y qué vas a poner al final? Vas a poner, estas lesiones se clasifican como aquellas que, y con base en tu lesión más grave, sí o no pone en riesgo la vida de tu paciente o de tu persona lesionada. Y luego vas a poner cuánto tiempo tardan en sanar estas lesiones, que puede ser menos de 15 días, entre 15 y 60 días o más de 60 días. Y luego los criterios estético, funcional y somático entran en el tercer renglón, que es si deja consecuencias médico-legales, no deja consecuencias médico-legales o puede dejar consecuencias médico-legales. ¿Qué son las consecuencias médico-legales? Si de las lesiones que tu paciente presenta le va a generar, por ejemplo, una consecuencia estética. Y estético, para fines médico-legales, es nada más la cara, ¿sí? Si va a tener una cicatriz notable en cara, solamente cara, de adelante de la oreja a adelante de la otra oreja y de la zona de nacimiento del pelo a la barbilla o el mentón. Bueno, pero si está frentón o si ya tiene una alopecia frontal, entonces será hasta la parte anterior de la frente, ¿sí? Esa es una consecuencia médico-legal. Pero si esta persona
va a tener una cicatriz, pero además las lesiones que tiene le va a generar una afectación a una función corporal, entonces la consecuencia será funcional. Por ejemplo, una fractura le va a generar una afectación para manejar una mano, para manejar un pie, para caminar, para moverse, y es una afectación temporal. Pero acuérdate que si es una fractura intraarticular, de antemano le va a dejar una afectación en el movimiento, ¿sí? También funcional puede ser, le generó una lesión en un riñón y no se lo quitaron, pero pues quedó, lo tuvieron que suturar, le generó una lesión en un pulmón y no sabemos cómo va a quedar, tuvo una lesión en el ojo, una lesión en el oído y no sabemos cómo va a quedar, entonces es una afectación funcional. Y el criterio somático es, puede ser que tenga una afectación funcional, pero si le tuvieron que quitar un ojo, si perdió un oído, si perdió piezas dentales, si le tuvieron que quitar un pulmón, si le tuvieron que quitar un cacho de hígado, si perdió un riñón, si le quitaron el vaso, si le seccionaron una parte de intestino, si le amputaron dedos o segmentos de dedos, si le amputaron una extremidad completa, entonces es una consecuencia médico-legal de tipo somático y tú podrás explicar ahí por la pérdida de un órgano, segmento corporal o que genere una enfermedad incurable. Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico severo que a lo mejor le genera o le ocasiona la pérdida del habla, ¿sí? O le ocasiona la pérdida de la marcha, o le ocasiona la pérdida del control de los esfínteres, pues entrará en este somático, ¿sí? Si tienes dudas, recuerda que las vamos a resolver en la clase próxima que nos veamos. El siguiente apéndice informativo, este es para las instituciones del Sistema Nacional de Salud y es para el registro de atención de casos de violencia familiar y sexual, y su finalidad es realizar estadísticas, ¿sí?, sobre las lesiones, las instituciones de salud que atienden a estas personas, los lugares donde las personas son afectadas, la relación que existe entre las personas lesionadas y el tipo de tratamiento que se da. Estos son los componentes, ¿sí? Estos van a entregarse a la jurisdicción sanitaria, ¿sí? La jurisdicción sanitaria ya sabrá después qué hacer con estos documentos, pero por lo pronto tú lo vas a entregar a la jurisdicción sanitaria. La norma oficial mexicana 046 nos enseña o nos da un flujograma de la atención de estas personas que sufren violencia. Perdón por las letras, pero se desconfiguró cuando lo cambié para acá. Tenemos aquí a nuestro pacientito o pacientita en situación de violencia. Llega a la unidad de atención médica y se aplican herramientas de detección de violencia. Estos son algunos cuestionarios que ya están hechos, o la aplicación de un violentómetro, o el hecho de que tú platiques con esa persona y te diga directamente que fue agredido por una persona, ¿sí? Por un familiar. Ok, tenemos el verde, tenemos una persona que llega sin lesiones, entonces probablemente va a llegar a la consulta externa, a su control del diabetes, a su control de la hipertensión, o porque le duele el estómago y luego se le va el dolor a no sé dónde, y tú lo revisas y le hiciste el laboratorio si no tiene nada, o no encuentras alteraciones, o personas que siempre les duele la cabeza, o personas que manejan ansiedad, o dosis elevadas de estrés, ¿sí? Si tú a esta persona sin lesiones en la consulta detectas que sufre violencia, debes de orientarla sobre los centros de atención especializada y canalizarla aquí al moradito a los centros de atención y prevención de la violencia. Habrá diferentes que van desde el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el MUSIVI, que es Mujeres en Situación de Violencia, el CABIM, que es el Centro de Atención de Víctimas de Violencia,
No sé, también hay del municipio y también debe de haber diferentes, y hay varios, pues, ¿no? En el CAPSI, que también atiende víctimas de violencia. Llega la persona con lesiones leves, puede llegar a tu consulta, a lo mejor es una persona que trae un ojo morado o un ojo que ya no está morado, o te das cuenta que trae raspones y moretones diversos en el cuerpo, tú ya descartaste que no sea una leucemia o algo así, preguntándole con las herramientas de detección te enteras de que sufrió una agresión o lesiones leves, y entonces lo que haces es que elaboras tu aviso al Ministerio Público y lo canalizas al Centro de Atención Especializada, el morado, ¿sí? Esa hoja de aviso al Ministerio Público, que es tu formato, tu apéndice número 1 o tu certificado de lesiones, va a tener original y copia, este es el anexo 1, original y copia que se van a la jurisdicción sanitaria. Y tu certificado previo de lesiones, que el original se debe de entregar al Ministerio Público y la copia se agrega al expediente clínico. La jurisdicción sanitaria dice aquí que entregará la copia de los avisos al Ministerio Público y enviará las copias selladas de recibido a Salud Reproductiva, ¿sí? Yo no sé si lo hagan, pero lo que tú sí debes de hacer es llenar tu certificado de lesiones. Ahora, resulta que te llega con lesiones graves aquí en el naranja. ¿Qué haces? Llenas tu certificado de lesiones y usualmente es trabajo social quien llama al Ministerio Público. Pero otra vez, si estás en un lugar donde no hay trabajo social o donde tú eres el papas fritas del centro de salud, entonces tú tendrás que informarle a la autoridad que haya ahí en la población. Hay veces que hay agentes del Ministerio Público, hay veces que hay policía ministerial, hay veces que hay comisariado ejidal, hay veces que hay, no sé, alguien que sea la autoridad. Y si no llega, o a lo mejor está en otra comunidad y tienes un radio para informarlo, pues bueno, lo informas por radio y ya seguirá otro proceso, ¿sí? Y el apéndice informativo 2 es el que se va al sistema de información en salud, ¿sí? Entonces aquí va tu certificado previo de lesiones y acá va también a la jurisdicción sanitaria tu apéndice informativo 2. La norma oficial mexicana 046 está muy completa porque también nos da indicadores de violencia. Nos habla de indicadores de abandono, que también es una forma de violencia, como puede ser deficiencias en alimentación e higiene, como niños o niñas que no van a la escuela, que no se bañan o no los bañan, que están con grados de desnutrición, que habla de falta de control o cuidados rutinarios, desarrollo del estado emocional y el desarrollo psicológico, que usualmente se ve más en personas adultas mayores que son abandonadas o que no tienen familia que se haga cargo de ellas, y también necesidades médicas atendidas tardíamente o no atendidas, como por ejemplo, no sé, un niño o una niña que tiene 4 meses enferma de algo, ¿no? O que hace 4 o 5 días la golpearon o se cayó de las escaleras y apenas ahora la llevan a consulta porque empezó a convulsionar, ¿sí? O sea, son varias cosas que a medida de que tú entras al área de hospital o de urgencias, vas detectando este tipo de situaciones. Los indicadores de violencia física, que es cualquier marca visible en el cuerpo de una agresión por una persona o por un agente externo, ¿sí? Y fíjate bien lo que dice la norma, congruente o no con la descripción del mecanismo de la lesión. Por eso, aunque te diga que fue que se cayó de la bicicleta, tú debes de hacerle su certificado previo de lesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no se cayó de la bicicleta, a lo mejor lo cayeron o la cayeron de la bicicleta, ¿sí? Es un ejemplo. Y luego también tenemos indicadores de violencia psicológica. No somos psicólogos como tales, no tenemos esta formación, pero podemos identificar autoestima baja, sentimientos de miedo, sentimientos de ira o de vulnerabilidad,
de tristeza, humillación, desesperación. También podemos identificar trastornos psiquiátricos o del estado de ánimo, ansiedad, estrés postraumático, trastornos de personalidad, adicciones e ideación o intento suicida. Cualquier intento suicida actualmente se considera que es resultado de una violencia. Entonces, ¿qué haces con los indicadores de violencia psicológica? O lo envías a psiquiatría o lo envías a psicología, ¿sí? Y mira, en las adicciones, aquí esta imagen está muy chida porque habla de la ludopatía, que es la adicción al juego, el tabaco, que es también una forma de adicción, a redes sociales o a dispositivos electrónicos, a medicamentos de uso controlado, a la comida. Entonces también se habla de que hay personas que tienen problemas de peso. Ustedes han visto a lo mejor el programa del doctor Nousaradan, y la gran mayoría de las personas que ahí se atienden por obesidad extrema señalan o mencionan haber sufrido abusos físicos, psicológicos o sexuales durante su infancia. También se habla de la adicción al trabajo, de personas que prefieren estar en su trabajo que llegar a su casa, y al alcohol o al vino, como este que está aquí acompañándome hoy, ¿sí? Entonces, otra vez, todos estos indicadores de violencia psicológica, o lo mandas, la mandas a psiquiatría, o lo mandas, la mandas a psicología, pero también hay que darle la indicación o la orientación de los lugares donde puede ser atendido por o atendida por violencia. Y luego vienen los indicadores de violencia sexual, que puede haber lesiones o infecciones genitales, anales o del tracto urinario y orales. Pero también la violencia sexual genera afectaciones psicológicas como baja autoestima, ideas y actos autodestructivos. También puede haber trastornos sexuales o del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, de la conducta alimenticia, trastornos por estrés postraumático, abuso o dependencia de sustancias, alteraciones en el funcionamiento social y también incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual. Por ejemplo, una persona, una mujer, por ejemplo, que ya va por su cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena gesta, y tú le dices, ¿por qué no se opera? Y te dice, es que mi marido no me deja. Entonces ella tiene una incapacidad para ejercer su autonomía reproductiva y sexual porque depende de su esposo, ¿sí? Entonces este es un indicador de violencia sexual y a lo mejor también hay otras formas de violencia que sufre esta persona. Ahora, la norma oficial mexicana 046 también habla del tratamiento, atención y rehabilitación de las víctimas de violencia. Y, por ejemplo, en el caso de violación, si te llega una víctima en las primeras horas después de la agresión sexual, pues hay que darle la profilaxis del embarazo con el anticonceptivo de emergencia, prevención de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo de VIH-Sida, y en su caso, si ya llega con un embarazo, la interrupción legal del embarazo. Si tiene lesiones, pues hay que atender las lesiones. Y el último paso es el empoderamiento, que es un proceso más largo, más tardado, que le corresponderá a otras áreas de apoyo diferentes a el sector médico, ¿sí? Ok, en el numeral 6.4 de la norma oficial mexicana 046 nos habla del tratamiento específico de la violación sexual, y fíjate bien lo que dice. Primero nos dice que es una urgencia médica y requiere atención inmediata. Segundo, que los objetivos de tu atención en el área de urgencias es estabilizar a la paciente, reparar daños o al paciente y evitar complicaciones a través de la evaluación y tratamiento de lesiones físicas. Muchas ocasiones, cuando llega una persona víctima de violación, no la quieren atender hasta que médicos o médicas de fiscalía vayan y hagan su informe de lesiones, ¿sí? Pero tienes que revisarla, porque si tiene lesiones importantes y no la atiendes, a lo mejor el médico o médica que va a ir a revisarlo de fiscalía se va a tardar mucho y puede ser la diferencia para recuperarla
o para evitar complicaciones. Entonces yo te recomiendo que la revises con mucho cuidado y que atiendas las lesiones que pueda traer. Después, promover la estabilidad emocional de la persona, garantizando la intervención en crisis y luego la atención psicológica. Hay primeros auxilios psicológicos para atender personas que llegan muy afectadas emocionalmente e incluyen cuestiones como decirle que está en un lugar seguro, que la van a proteger y que ella nadie más le va a hacer daño, ¿sí? En caso de violación también se habla de ofrecer de inmediato y hasta 120 horas después de ocurrido el hecho, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método. Si tú me dices, no, es que por sus antecedentes ginecobstétricos no está en una etapa en la cual pueda quedar embarazada, tienes que darle la información a la usuaria y que ella tome la decisión de si toma o no toma el anticonceptivo, ¿sí? No debes de tomar tú la decisión por ella. También, cuando se trata de dar la información de infecciones de transmisión sexual, tienes que darle el tratamiento preventivo contra VIH-Sida, fíjate bien cómo dice la norma, tomando en cuenta la percepción de riesgo de la usuaria o el usuario. O sea, tú no vas a tomar la decisión si le das o no el medicamento. Aquí el problema sería que no tengas el medicamento a la mano, ¿sí? Y en tu nota médica, registrar las evidencias médicas de la violación cuando sea posible y siempre con consentimiento de la persona afectada. También se habla de dar consejería, seguimiento y orientación sobre las instituciones públicas, sociales o privadas a las que pueda acudir para otros servicios, como levantar una denuncia, ¿sí? Entonces, esta línea de atención naranja, del código naranja, debe de tener toda esta información y debe de estar presente en todos los turnos de trabajo del hospital, ¿sí? Ahora, puede ser que una víctima de violación, como sucede muy frecuentemente, no acuda en el momento en que fue la agresión, sino que acuda después. ¿Cuándo? Cuando se da cuenta de que está embarazada. Anteriormente, cuando una víctima de violación acudía a pedir la interrupción del embarazo, le decían que tenía que ser autorizada por un juez. Pero de aquí a que se presentaba su caso ante el juez, pues ya estaba su bebé o su niño graduándose de la primaria, ¿no? Después dijeron que tenía que haber una denuncia. Entonces, quien pedía la interrupción la interrupción del embarazo era Ministerio Público, pero exigía que la víctima pusiera su denuncia. Y hay ocasiones que las víctimas no tienen la fuerza, ni la capacidad, ni el conocimiento, y además, como usualmente son victimizadas porque les llegan a preguntar que qué ropa traían y que por qué andaba tan noche sola o que por qué se fue a pistear con no sé quién o porque fue a la casa de no sé cuál, entonces muchas no acuden a poner la denuncia. Entonces, las modificaciones, estas son del año 2016. Dice que las instituciones públicas, sector público, deberá prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley. Y aquí hay que ver lo que dice nuestro Código Penal del Estado de Chihuahua con relación al aborto, ¿sí? Pero nos dice también esta norma 046 que estaría por encima de nuestro Código Penal, que la víctima debe de solicitar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que el embarazo es producto de una violación. Entonces, por ejemplo, dirá, por medio de la presente, yo, Nora Ileana Villavaca, protesto, bajo protesta de decir verdad, declaro que el embarazo que estoy presentando actualmente es producto de una violación y por este medio solicito la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Te acuerdas qué decía de la atención de las víctimas de violación la norma? Que deben de atenderse como urgencias. Entonces, si te llega la consulta con una carta de este tipo, o si te llega al área de urgencias con una solicitud de este tipo, debes de hacer un protocolo de investigación y seguimiento rápido. ¿Qué investigación es? De acuerdo a nuestro Código Penal,
la interrupción del embarazo debe de ser en los primeros 90 días de la gestación. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Un ultrasonido para ver la edad gestacional. Y por favor, no se lo programes como si fuera usuaria regular. Tiene que ser programado como una emergencia médica, ¿sí? O sea, que se lo hagan ese mismo día o al día siguiente. Nada de que dentro de 3 meses. Y luego, también otra cosa importante es que dependiendo tienes que hablarle a la persona y contar o saber si cuentas con los medicamentos para la interrupción del embarazo, como son el misoprostol y la mifeprestona, o si vas a utilizar un legrado o un curetaje y darle toda la información para que ella pueda tomar la decisión, si tienes opciones para que ella tome la que más le interese, ¿sí? Y ahora fíjate bien, si se trata de una persona menor de 12 años de edad, debe de ser a solicitud de su padre y o su madre quien haga esta carta, o a falta de ellos, de su tutor, o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, puede ser una víctima de violación de menos de 12 años que quede embarazada y que sea llevada por personal del DIF. El personal del DIF, se convierte en su tutor y ellos son quienes la acompañarán en todo este proceso. Ahora, fíjate bien, dice la norma que no tenemos obligación de verificar el dicho de la solicitante porque actuamos bajo un principio de buena fe. Entonces no tengo por qué preguntarle ni poner en tela de juicio si me está mintiendo, ¿sí? Ni tengo por qué preguntarle más. El aborto como tal es el tratamiento médico para un embarazo motivo de una violación, ¿sí? Entonces el aborto no es un diagnóstico, es un tratamiento. O si no te gusta la palabra aborto, pues le pones interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Ok, en todos estos casos debes de darle toda la información para que tome sus decisiones de una manera informada y con sus consentimientos informados. Y luego también nos habla de la objeción de conciencia, pero fíjate bien de quién es la objeción de conciencia. Del personal médico y de enfermería encargado del procedimiento. ¿De quién? Si es el médico general o la médico general, si es un especialista en ginecobstetricia, si es la enfermera o el enfermero que acompaña a este médico en las atenciones, en las consultas, solamente ellos y ellas son quienes podrán tener objeción de conciencia. Y sobre la objeción de conciencia nos dice lo siguiente en la norma. Una institución pública deberá contar con médicos y enfermeras no objetores de conciencia. ¿Sí? Y si no hay personas no objetoras de conciencia, debe de referirla a otra unidad donde haya personas no objetoras de conciencia y que pueda recibir la atención que requiere. Si te das cuenta, no estamos dilatando la atención porque es una urgencia para la víctima y el procedimiento es para restablecerle su estado previo a la agresión sexual que sufrió, que era no embarazada. ¿Sí? ¿Y tenemos guías de práctica clínica al respecto? Sí. Tenemos una guía de práctica clínica que se llama Prevención, Detección y Atención de la Violencia contra las Mujeres de 12 a 59 años de edad con énfasis en la violencia sexual. Tenemos la guía completa y la guía de referencia rápida. Esta de aquí es el enlace a esta guía. Ahora déjame te cuento una cosa. La víctima más joven de violencia sexual que yo vi en la fiscalía tenía 28 días de nacida. Y la víctima más vieja que yo vi, víctima de una violencia sexual, tenía 84 años de edad. Entonces, esta guía no solo te limita o no debe de limitarse a que si tiene 12 o a 59 años. Las víctimas de violencia sexual pueden estar en cualquier rango de edad. Por eso es la norma oficial mexicana
la que tú debes de conocer y aplicar, porque esa no te pone límites de edad. Pero esta guía de práctica clínica está muy chida porque incluye muchos flujogramas para que tú puedas ver el procedimiento de una manera sencilla a la hora de atender a las víctimas de violencia, ¿sí? Aquí está la forma de ingresar a la guía de práctica clínica también. Y bueno, con esta diapositiva termino yo la presentación sobre no solamente el certificado previo de lesiones, sino la atención de la violencia sexual, física y la norma oficial mexicana 046. Espero sus preguntas y comentarios en la clase siguiente, que será, bueno, será pronto, para comentar y que me digan si tienen dudas y aclararlas.